Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a tener este conversatorio sobre diplomacia cultural con el doctor Martín Rivadero, quien ustedes ya conocen, pero de todas maneras se los voy a presentar muy brevemente. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios y en el Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES UNSAM. Es autor de este librito que tengo aquí, Tiempo de Profetas, Ideas, Debates y Labor Cultural de la Izquierda Nacional, de Jorge Abelardo Ramos, 1945-1962. Y bueno, pues hoy la idea es aprovechar su paso por México de un par de semanas, que ya pronto regresa a Buenos Aires, para conversar sobre la investigación que está realizando actualmente, que vincula el mundo editorial mexicano a través del Fondo de Cultura Económica con el mundo editorial cubano, en una época muy interesante, que es posterior a la Revolución. Y decíamos, porque hemos tenido una serie de conversatorios, que la expectativa de estos espacios académicos es recuperar una tradición que se ha ido perdiendo, que existió en esta universidad, precisamente abrir foros como las escuelas de verano, las escuelas de invierno, que conectaran a estudiosos de diferentes partes de América Latina, y por fortuna pues ha salido muy bien, lo hemos podido hacer con colegas que nos han visitado en este último mes, ¿no? Entre finales de enero, inicios de febrero. Nosotros estamos recién iniciando el semestre, y en ese espíritu más de tertulia, más relajado, simplemente platicar con Martín de una manera que nos permita entenderlo, su trayectoria y las preocupaciones que tiene en este momento. Entonces, pues le voy a preguntar para empezar, ¿por qué quiso ser historiador? Bueno, muchas gracias, Kenia, por la presentación, por la invitación a la facultad aquí en el UNAM. Un gusto estar de vuelta aquí. Estuvimos en 2019 también, así que antes de la pandemia. Antes de la pandemia, así que bueno, encantado de estar en México y en la ciudad de México. ¿Qué pregunta, Kenia, esa? Porque es casi una pregunta para diván psicoanalítico, ¿no? Esas cosas de por qué elegiste una profesión, una carrera. La verdad que siempre pienso esto y a veces muchas cosas como que no tienen explicación, pero yo de chico quería ser historiador. Mis padres no eran historiadores, mucho menos, pero vi algo de la historia en general. Tuvo que ver también haber tenido buenas maestras en la escuela que me llevaron hacia esa cuestión de la historia, la interrogación sobre el pasado, no sé. Y cuando entré al colegio secundario, en la ciudad de Buenos Aires, ya tenía claro que hacer la historia. La UBA era el único lugar apetecible en ese momento para hacer la carrera de historia. Yo estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires. El colegio también era muy bueno en historia y nunca tuve duda de eso. O sea, es que dije, bueno, en un momento voy a hacer otra carrera, una crisis de profesión. Nunca. Y una vez en la facultad, bueno, yo quería ser profesor de historia. Ni siquiera había pensado ser investigador necesariamente. La carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires preparaba para ser profesor, sobre todo, no investigador necesariamente. Casi todos los que nos recibíamos, incluso Martín Vergel, que estuvo acá hace poco, usamos el mismo colegio y la misma facultad, era ser profesor nada más. Entonces, bueno, la idea era ir a la escuela secundaria, a la preparatoria, dar clase y nada más. Pero bueno, ahí sí me fui dando cuenta de algo, que no sé si me gustaba tanto enseñar a los adolescentes, para decirlo así, ¿no? Y me encontré que a los adultos me lleva mucho mejor. Terciarios, universidad también después, me llama mucho mejor, y ahí encontré un poco ese nicho. Y la investigación tenía que ver después con una serie de cambios que se dieron en Argentina en relación a la expansión del sistema científico, que abrieron oportunidades para investigar, con becas, investigación, de doctorado, y ahí ya directamente pude enlazar ese camino, que es el que
me llevó a México ahora y a seguir trabajando sobre los temas que nos interesan un poco y conversaremos. Sí, bueno, pues yo creo que cuando se habla de esto es muy personal, pero también desde la historia, desde las ciencias sociales podemos pensar en contextos, ¿no? Y esta necesidad de dialogar entre nosotros también pasa por conocer nuestras historiografías. Claro. Y justo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, pues es lo que tratamos de fomentar, estudiantes de licenciatura que se interesen por América Latina en general desde un punto de vista de las humanidades y desde luego desde la historia, ¿no? Desde el ámbito historiográfico. Entonces, ¿por qué en ese momento que tú estabas decidiendo qué carrera estudiar, solo la UBA era un... Sí, era una ¿Qué buena... pasaba? Claro, bueno, la UBA tenía, a partir de la década del 80, en 1980, después de la dictadura militar, un proceso de normalización de las universidades nacionales, y la UBA, en principio, es la universidad más importante de Argentina en términos de infraestructura, en términos de número de profesores, de investigadores, de alumnos y de, bueno, de reconocimientos internacionales en física, química, por ejemplo, tiene premios Nobel en la universidad, y siempre fue, de la década del 50, una punta modernizadora. Igual que uno puede rastrear otras universidades latinoamericanas como la Universidad de San Pablo, o mismo, un poquito más acá en México, o las universidades en Chile también. Entonces, siempre concentró un gran plantel en ciencias sociales y humanidades, y a partir de la década del 80, después de la última dictadura militar, la UBA se reformó un poco entre los investigadores, profesores exiliados, a los que volvieron, se conformó como un polo de atracción y de inserción de muchos historiadores, en particular historiadoras, muy renombradas en ese momento, todavía lo siguen siendo, que fueron, por suerte, fueron mis profesores, mis profesoras. Eso después fue cambiando a partir del 2000, 2010. Muchos de los profesores se fueron de la UBA, se fueron a otras universidades. Pero la UBA concentró un poco la, digamos, vanguardia historiográfica en Argentina, en estudios argentinos, en menor medida latinoamericanos, y, digamos, se convirtió en un ámbito de referencia. Y era casi, si uno vivía en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, ir a esa universidad, a la Universidad de Buenos Aires. Claramente una universidad en esa época, en los 90, cuando yo entré a la facultad, un ámbito de mucha preparación, mucha exigencia, y de profesores y investigadores excelentes, ¿no? Excelente nivel. Eso era bastante común y se sabía, ¿no? que era lo mejor dentro de lo que ofrecía el panorama universitario argentino. Sí, o sea, pues me imaginé que era este contexto ya en democracia, de reconstrucción de la Exacto. Universidad Argentina, entonces por eso no lo quise dejar pasar. Y mencionaste que hubo profesores pues muy buenos. ¿Qué profesores se vincularon con los temas que te interesaron? O sea, ¿qué temas empezaste a investigar? Bueno, el tema es que la carrera tenía materias de casi toda la historia de la humanidad, un poco menos de Asia, quizás un poco menos de África, pero o sea, hay una materia llamada historia de Rusia, por ejemplo, se estudia muchísimo historia de Rusia, historia de Estados Unidos, por país también, incluso a veces. Pero el fuerte claramente es la historia argentina, ¿no? Bueno, tenemos historia medieval, historia contemporánea, dos historias antiguas, ¿no? De Egipto, los imperios asirios, después pasar a clásico, Roma, Grecia, el mismo tardío, ¿no? Muy completo todo, pero el fuerte es la historia argentina, claramente. Y las posibilidades de investigar comenzaron en la historia argentina por cuestiones, entre otras cosas, del archivo, y que la universidad no tenía carrera de investigador. Las universidades argentinas en general, hasta el día de hoy, no tienen carrera de investigador. Lo que genera la investigación es otra institución que se llama CONICET, parecido al CONACYT de aquí, pero con una estructura distinta, porque ahí el CONICET concentra a los investigadores y eventualmente dan clase en alguna universidad. Entonces, era difícil investigar en las universidades, pero había en las cátedras equipos de investigación, ¿no? Yo comencé a interesarme por los intelectuales en particular a partir de una materia, un seminario que cursé antes de recibirme de profesor, con José Sasbón, que era un intelectual muy conocido en Argentina, obviamente, y en otras partes también, muy dedicado al mundo intelectual europeo. Tiene trabajos muy buenos sobre Nietzsche en Francia, por ejemplo, que sería esta conexión entre el intelectual de Quilmes. Y había hecho un seminario sobre intelectuales entre guerras.
bueno, todo lo que es el hecho europeo intelectual en el siglo XIX, pero sobre todo en 1910, 1940, 45. Y ahí me interesó el pensamiento, por ejemplo, de Antonio Gramsci. Bueno, cuando uno lee ya Gramsci, en cierta medida queda un poco atrapado en ese pensamiento. Me gustaban mucho las investigaciones de Gramsci respecto al mundo intelectual, la cultura, conceptos como hegemonía, bloque histórico, etc. Y ahí dije, bueno, podría investigar algo sobre el pensamiento de Gramsci. Había leído unos comentadores de Gramsci, ¿no? Gucci Glucksmann, Perry Anderson, bueno, varios que en los 70, y podría haber, en ese momento decía, bueno, puedo ver algo sobre el pensamiento de Gramsci en comparación con otros intelectuales de esa época, Lukács, por ejemplo, Karl Korsch. Pero ahí me di cuenta que en Argentina eso era muy difícil, investigar sobre pensamiento europeo, ¿no? Implicaba viajes, implicaba un aumento de ir a Europa, la verdad que esto es muy difícil. Así que dije, bueno, tiene que ser Argentina o América Latina. Pero me interesó mucho el mundo de los intelectuales. O sea, ahí quedé anclado en ese interés sobre los intelectuales y la cultura de izquierda, podemos decir. Y después con la cuestión de las posibilidades de investigar en el CONICET, bueno, acomodé el proyecto más a Argentina en principio. Eso. Y ahí en algún momento surgió este libro. Exacto. Y nos puedes contar de qué va. Exacto. El libro un poco es, bueno, el libro fue un poco esta inserción en el ámbito de investigación en el CONICET, en las facultades sociales. En principio escribí el doctorado ahí. Y había hecho un proyecto sobre intelectuales argentinos uruguayos en la época de los años 60, 70 sobre democracia y violencia, cuestiones más conceptuales, historia comparativa. Me di cuenta que no sé si me gustaba tanto, si tenía tantas fuentes o algo para decir. En un momento en donde el campo historiográfico argentino había crecido mucho con lo que se denomina historia reciente, todo lo que tiene que ver con los años 60, 70, derechos humanos, memoria, etc. Era un campo muy atravesado por muchas discusiones que no sé si me interesaban a mí, sobre todo la perspectiva de historia intelectual. Entonces hice un viraje, fue como una pequeña crisis, puedo decir. Fue como la crisis que no tuve antes ni de chico ni de la adolescencia. Digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, como toda investigación, uno piensa que tiene cosas resueltas y de repente se desarma todo y hay que volver a armar. Y ahí, bueno, hablé con muchos colegas, en facultad, con profesores, investigadores, y entré en contacto con Carlos Altamirano. Con las conversaciones con Carlos, fui viendo que había posible investigar muchos otros temas de historia intelectual argentina, de las izquierdas argentinas, que es lo que nos interesaba, intelectuales, izquierda. Y en un momento hablando con Altamirano, me dice, bueno, hay unos pequeños grupos de intelectuales, pero pequeños pero muy importantes en la historia cultural de las izquierdas argentinas, que son Rodolfo Puigros por un lado y Jorge Abelardo Ramos por el otro, que no necesariamente se emparentaban con la nueva izquierda argentina, pero que eran muy leídos por la nueva izquierda argentina. Y Rodolfo Puigros venía del comunismo y Ramos del trotskismo argentino. Entonces, fueron muy leídos en los años 50 y 60 en Argentina, incluso en otros lugares como Uruguay, por ejemplo, en Bolivia fueron muy leídos también. Y Altamirano ahí me propuso hacer una historia intelectual de Puigros y Ramos desde el punto de vista de ciertos conceptos. Por ejemplo, el concepto de nación semicolonial, los usos de esos conceptos marxistas. Bueno, dije, interesante. Y por esas cuestiones de la vida, pude entrar en contacto con la familia de Abelardo Ramos y le conté un poco la investigación y me ofrecieron la posibilidad de ver el archivo personal de Abelardo, y ahí hice un viraje y dije, Abelardo Ramos, es posible hacer una historia intelectual de él, de sus grupos, de cómo fue conformándose en el mundo intelectual y político argentino de los años 30 hasta los años 60, desde el punto de vista de hacer una historia de las ideas, una historia intelectual, conceptos importantes, pero también desde el punto de vista de los proyectos editoriales o los proyectos impresos. Entonces el libro también tiene mucho de prensa partidaria, de editoriales, de libros, y coincide que este grupo, el de Abelardo Ramos, un grupo muy activo desde el punto de vista editorial, al punto que tuvo varias editoriales entre los años 40 y los años 60, que era un poco su idea de no solamente el debate intelectual de las ideas, sino también desde el punto de vista de que la cultura izquierda necesitaba otro tipo de biblioteca.
no una biblioteca del comunismo necesariamente, sino una biblioteca que surta a los intelectuales de los años 60 y 50 con Aya de la Torre, Manuel Ugarte, Trotsky, los textos vinculados con el cardenismo, estudios sobre la Revolución Rusa, con el nacionalismo uruguayo, con el pensamiento nacionalista brasilero, ¿no? Digamos, una especie de conjunción de ideas del, digamos, nacionalismo antiimperialista con la tradición socialista. Y el libro un poco refleja eso desde el punto de vista discursivo y también desde el punto editorial. Bueno, pues justo a propósito de contextos, historiografías, ya vislumbramos un poco por qué empezaste a vincular edición, libros, política, intelectuales, pero por ahí esbozabas tu paso por, o tus vínculos con Quilmes, también has estado vinculado al CEDINSI. Sí. Entonces hay como un trabajo colectivo que vincula todos estos ámbitos. ¿Tú cómo te has insertado? Sí, bueno, en Buenos Aires, en buena medida, y digo Buenos Aires porque es justamente esa ciudad, es muy dinámica en instituciones universitarias, en instituciones culturales como esta CEDINSI, muy importante para estudios de la cultura de izquierda en Argentina. Digamos, desde el punto de vista de la conformación de equipos de investigación, que eso comparte el Centro de Estudio Intelectual de Quilmes como el CEDINSI. En Córdoba también hay un grupo muy importante que dirige Gustavo Solá y Ana Clarisa Agüero sobre historia intelectual. Son como los tres polos, podríamos decir. Y el CEDINSI además tiene esta cuestión de que es un archivo, también una biblioteca. Por lo tanto, para todo lo que tiene con estudios sobre, y no necesariamente cultura izquierda, sino sobre culturas políticas, podríamos decir así ampliamente, es un lugar indudable de referencia, ¿no? De consulta no solamente a nivel argentino, sino incluso latinoamericano y es más europeo. Ha crecido mucho el CEDINSI a partir de muchas donaciones, muchos de esos intelectuales, como es el caso de José Sasbón, que cuando murió José Sasbón, la familia donó parte de su biblioteca, enorme biblioteca y hermosa biblioteca sobre todo europea que tiene José al CEDINSI. Bueno, y así muchísimos militantes intelectuales argentinos que han donado su biblioteca al CEDINSI. Ha crecido muchísimo y eso también ha redundado en que los investigadores jóvenes las investigadoras puedan tener acceso a archivos personales, bibliotecas, ejemplares, prensa escrita, que de otra manera es muy difícil, sobre todo porque el estado de conservación desde el punto de vista bibliotecológico o de archivística en Argentina a nivel de Estado no es tan bueno, ¿no? Entonces a veces son las instituciones privadas o algunas instituciones universitarias que se encargan de eso. El CEDINSI es una referencia indudable en esa medida. Sí, de hecho, el portal América Lee ha sido consultado por estudiantes desde acá, desde la UNAM, les posibilita algunas investigaciones sumamente valioso. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad, si alguien nos ve después en la página de la facultad, para decir que este momento es difícil, ¿no? Y que siempre son bienvenidos los apoyos al CEDINSI, ¿no? De hecho, hay campañas, no quisiera dejar de mencionarlo, por la riqueza de sus fondos y las posibilidades de investigación que han abierto. Bueno, pues ahora creo que podemos irnos acercando ya con este contexto que nos diste para conocerte más profesionalmente a cómo transitaste hacia el estudio de Cuba, ¿no? Porque ya vimos que fue todo un proceso interesante en los intelectuales de izquierda en Argentina y el salto a Cuba. Sí, bueno, el salto a Cuba tiene que ver en parte porque el grupo de Abelardo Ramos y muchos otros, de izquierda obviamente y no solamente, fueron muy impactados por la revolución cubana. Sobre la nueva izquierda y Cuba había más trabajos en ese momento, hablando más o menos de 2014, 2013. Ha venido mejorando muchísimo el conocimiento sobre la nueva izquierda argentina, pero sobre estos grupos había bastante poco en general y sobre todo respecto al impacto que había tenido la revolución cubana en estos grupos trotskistas. Y bueno, el libro tiene una parte que está asociada al impacto de la revolución, que va del 59 por lo pronto hasta después de la crisis de los misiles del 62. Entonces ahí vi mucha tela para cortar en relación al tema Cuba para estos grupos, al punto tal que es un grupo que se opone a cierta cuestión táctica y estrategia
revolución. De hecho, Gabriel Ramos escribe ciertos textos contra el foquismo guevarista, contra ciertos textos de Che Guevara, no está de acuerdo en la guerrilla, no está de acuerdo en una lucha militar como otra forma de transformación de la realidad latinoamericana, con ciertas lecturas de Guevara. Entonces, ahí ya Cuba aparece muy fuertemente, y eso se asocia también con un interés que yo tenía en el grado, cuando estaba en la facultad, de hacer algo sobre Cuba en cierto momento, que después tampoco pude desarrollar del todo. Entonces, me parecía que Cuba podía ofrecer, digamos, otra mirada en el sentido de cómo se fueron conformando las izquierdas argentinas en esa relación, y ahí un poco lo que empecé a ver es la historiografía cubana y en relación también a la historiografía latinoamericana sobre Cuba, y empecé a observar ciertas posibilidades de indagación, como por ejemplo la cuestión de los viajeros argentinos a Cuba, que eso no había nada, y resulta que muchos viajeros argentinos a partir de la revolución fueron del 59 hasta mucho tiempo después, la década del 90 por lo menos, un poco más. Entonces hice un trabajo sobre esos viajeros que pude publicar después en un dossier junto con Beth Internet, que es una historiadora cubana que trabaja en México, que publicamos en Cuban Studies, una revista especializada en estudios cubanos. Hay artículos escritos también de Rafael Rojas. Y de ahí salta un poco la cuestión más de la historia cultural cubana, desde el punto de vista de ver ciertas producciones intelectuales cubanas que se asociaban mucho con la nueva izquierda argentina, en este caso con un grupo cubano llamado Pensamiento Crítico. Entonces empecé a trabajar también con Pensamiento Crítico, un grupo de intelectuales cubanos liderados por Fernando Martínez Heredia, que tiene también una revista muy importante que se llama Pensamiento Crítico, efectivamente, y de ahí a la cuestión editorial, porque es un grupo que se insertó muy bien en el mundo editorial cubano a partir de la década, mediados de la década del 60, con muchos proyectos editoriales, y terminan formando, el grupo de Fernando Martínez Heredia con otros más, se insertan en el Instituto Cubano del Libro, que se crea en 1967. Entonces, ya estoy armando un panorama amplio un poco de ese camino que es el que estoy transitando, los estudios culturales, editoriales en Cuba. Y sobre esos proyectos, alguno en específico, como para que tengamos una Sí, mejor idea. bueno, ahí en breve va a salir un libro, participamos también, que se llama El Estado Editor en América Latina. Lo estamos esperando con muchas ansias. Con muchas ansias, donde escribí un artículo, es un libro que coordina Martín Vergel, con Sebastián Rivera Mí, con Carlos Aguirre, sobre el Estado Editor, digamos, cómo los estados latinoamericanos se vincularon con la edición en el siglo XX, y a mí me tocó la parte cubana, junto con Jorge Formet, que es un escritor, ensayista, especializado en letras, director de la revista Casa de las Américas, y ahí nos dividimos con Jorge la primera parte sobre el mundo editorial cubano hasta el 67, y yo tomé la segunda parte, que sí vincula con la creación del Instituto Cubano del Libro en ese tiempo. Así que, bueno, un poco la cuestión editorial va por ahí. No sé si necesitas una cosa más. No, como mencionaste proyectos por así muy en bueno, general, o y a sea, partir de ese libro, algunas cierto, colecciones, a partir de eso un artículo que escribimos sobre el mundo editorial cubano, ¿no? Y ahora estoy, bueno, quería mostrar porque estaba interesado. Ahí vamos. Sí, esta foto, no, a ver, ¿pasás una más? Ajá. ¿Esa? No. ¿Antes o...? No. ¿Sigo? A ver. No, es otra foto igual. No, porque quería mostrar algo que estaba trabajando sobre Cuba. A ver si era antes no. No. Bueno, ahora lo menciono y después lo muestro yo. Estaba trabajando sobre algo del Instituto Cubano del Libro, que es un artículo que estoy escribiendo, que es sobre el boletín del Instituto Cubano del Libro, que muy parecido a otros boletines de las bibliotecas nacionales en general, que anuncian un poco la cuestión de las novedades, de cierta recepción de literatura ficcional, política, filosófica, etc. Porque es un material muy importante para pensar un poco toda esa dinámica editorial en Cuba, de la cual se sabe bastante poco. La verdad que no hay mucho trabajo sobre el editorial cubano, y menos sobre esos años, y sobre el Instituto Cubano del Libro. Yo hice una estadía en Cuba en el 2023, e hice un poco de archivo allí,
Y la verdad que me costó bastante, entre otras cosas, porque no es que no haya tanto material. Hay material, pero los que se encargan de la archivística no saben que existe ese material. Entonces hay que hacer un poco cabeza dura y pedir. Logré ese boletín. Bueno, y eso muestra un poco cómo fue la dinámica editorial en Cuba, cuáles eran sus referencias a nivel latinoamericano, europeo, estadounidense, las novedades editoriales, quiénes conformaron ese equipo del boletín y que formaban parte del Instituto Cubano del Libro, a nivel de las traducciones, a nivel de las novedades, a nivel de la participación de Cuba en ciertas ferias internacionales del libro, sobre todo las ferias más socialistas del país, países occidental. Estoy escribiendo un artículo sobre eso, que se suma al artículo este que decíamos de Story Tours, sobre el mundo editorial más general cubano. Y ahora estaba también, si después quizás es la primera pregunta, viendo las relaciones México-Cuba, un poco a partir de estos cubanos. Sí, pues justamente iba a preguntar cómo estás entendiendo la diplomacia cultural y por qué estás utilizando esa perspectiva pues, conceptual, teórica, para pensar esta relación entre México y Cuba. Bueno, porque una de las cosas que fui viendo a partir de los materiales, los libros impresos en Cuba que están en la Biblioteca Martí, es que muchos de esos libros que publicaban el Instituto Cubano del Libro eran del Fondo de Cultura. Y no solamente del Fondo de Cultura Económica, sino de otras editoriales mexicanas, ¿no? Y en Cuba hay algo que tomó como política cultural la revolución, el Castro habló mucho de esto, es que, bueno, como Cuba es un país socialista, no cree en el derecho de propiedad, no cree en los derechos de autor. Entonces, lanzó la traducción de esa política editorial, él la denominó como fusilar libros. O sea, Cuba fusila libros, ¿no? Entonces, mi pregunta en el momento cuando veo esas ediciones del Fondo de Cultura, digo, bueno, ¿qué pasa con el Fondo de Cultura? Sabiendo que a partir de los trabajos de Gustavo Sorazo, del Fondo de Cultura Económica, bueno, Porfirio Reinal, el director de esa edición, eran muy estrechos con Cuba. Bueno, pero ¿cómo se relacionaban esos vínculos estrechos del director y su cercanía con la revolución con cuestiones de negocio editorial? ¿No? Me acuerdo, por ejemplo, un libro que tenía ahí una foto, pero la vemos cualquier cosa, que es Economía y Sociedad de Max Weber, ¿no? La edición de 1944 del Fondo de Cultura, bueno, completa. Que se sigue reimprimiendo hasta la actualidad. Exacto. Bueno, Cubanos la tiene, está en la Biblioteca Martí, es la edición del 44 del Fondo de Cultura con un prólogo nuevo, del año 1970, que tiene un sociólogo cubano. No habla nada de pagar derechos de autor, cesión de derechos, no hay nada de eso. Entonces, un poco el interrogante era, bueno, y me fui encontrando muchos libros del fondo, bueno, ¿qué relación había entre el fondo y el instituto? Pero además, el Instituto Cubano del Libro se parece bastante al Fondo de Cultura como institución, ¿no? Son dos instituciones estatales que tienen una estructura institucional, hasta donde puede saber, un poco distinta al mismo tiempo. No hay algo similar en el Instituto Cubano en términos de que hay un representante del gobierno, sino que hay un representante del Partido Comunista, ¿no? Se parece más a los institutos o a las editoriales socialistas, ¿no? Que tienen esta cuestión de un representante del Partido Comunista en la cúpula organizativa. Eso Robert Barton, por ejemplo, lo trabajó muy bien para el caso de la Alemania Democrática. Entonces el partido tiene un peso muy fuerte en la política editorial, pero también hay gente dedicada al mundo del libro específicamente, o intelectuales, como en el caso de Fernando Martínez Heredia, que conformó ese colectivo de dirección del Instituto Cubano. Entonces, me interesó ver un poco esa relación entre estas dos instituciones, Cuba por un lado, el Instituto Cubano, y México a partir del Fondo de Cultura, y es un poco lo que me trajo aquí. En buena medida, en esta estancia, trabajar esa cuestión. En la documentación cubana no aparece tanto esto, ¿no? Bueno, tiene que ver con la problemática archivística cubana, en cierta medida del periodo revolucionario, que en general, salvo algunas instituciones como el Casa de las Américas o la Biblioteca Martí, la universidad en general, el reservorio documental no está tan cuidado, o falta, o hay que seguir explorando, porque encima en Cuba tampoco hay tanto estudio sobre el mundo editorial, en cierta medida, entonces es un poco menos dinámico, además de otros problemas. Y me interesaba un poco ver la cuestión del fondo, ¿no? Cómo se estableció esa relación. Y un poco lo que he estado viendo es que el fondo efectivamente tiene relaciones con los cubanos,
no solamente a nivel de la dirección, en el sentido de Orfila Reynal, como alguien que tenía lazos personales con el mundo cultural y político cubano, sino también a nivel de política editorial. Y esa política editorial, esas relaciones, no fueron tan armónicas, en muchos sentidos, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, Cuba le solicita libros al Fondo de Cultura, el Instituto Cubano y la Universidad de La Habana, por ejemplo, o institutos de la Universidad de La Habana le piden libros al Fondo de Cultura. El Fondo de Cultura accede a vender esos libros, pero el problema que tienen los cubanos es que no pueden pagarlos, por muchas circunstancias, por falta de recursos, pero además porque hay bloqueo financiero. El único banco que está autorizado a hacer una transacción es un banco canadiense, el único banco en el cual se puede hacer transferencia de fondos. Entonces, el Fondo de Cultura tiene problemas con triangular el dinero, tenía problemas constantes para cobrarle al Instituto Cubano o a la universidad. Entonces termina habiendo como donaciones forzosas, ¿no? Acepta perder dinero en esa política del fondo, y eso se ve en muchas cartas de intercambios que hay con estas instituciones. Al mismo tiempo, esa relación entre el fondo y el Instituto Cubano o el mundo editorial cubano va cambiando en el tiempo. Una cosa es la relación hasta el año 72, y entre el 72 y el 75, con la presidencia de Francisco Alejo, esa relación con el mundo editorial se acentúa mucho más. De hecho, Alejo va a Cuba en el año 73, con toda la comitiva del fondo, ¿no? Se hacen vínculos mucho más orgánicos. Tiene que ver también con un cambio de la política mexicana de ese entonces, del gobierno de Echeverría respecto a Cuba, también. Entonces tienen esos vínculos que, de hecho, ese viaje de Francisco Alejo, el fondo va con muchos libros para donar directamente a Cuba, ¿no? Entonces, en la documentación lo que veo es que en general lo que el fondo intenta hacer es establecer algún vínculo editorial con Cuba, más allá del negocio. O sea, el negocio tiene un segundo lugar. Entonces, entiendo que ahí lo que hay es un interés más desde este punto de vista de poder tener una diplomacia cultural, un intento de asociarse con Cuba, no tanto a partir de la búsqueda de una ganancia o hacer un negocio, aunque no estaba exento de eso, también está el intento de cobrar lo que se le ofrece, pero también hay una cuestión de establecer vínculos culturales a nivel del intercambio de libros, de cuestiones de autor. No a nivel, por ejemplo, de la presencia de autores cubanos en el catálogo del fondo. Hay poca presencia de cubanos en el catálogo del fondo, ¿no? Por ejemplo, el fondo tenía hasta ese momento autores como Alejo Carpentier, por ejemplo. Bueno, no hay otro autor literario cubano en el catálogo del fondo, cuando en Cuba había una explosión de literatos cubanos, efectivamente. Incluso Orfila Reynal tiene un vínculo con Alberto Padilla, también en la documentación del Corrido Ver, o sea que había contactos. El fondo tenía contactos con el mundo literario cubano, ¿no? La juventud cubana literaria, pero no hay esa relación. Después, en la Gaceta, que es la imagen que estaba antes, la Gaceta del Fondo de Cultura, hay muy poca información sobre Cuba, ¿no? Incluso en la época de Orfila Reynal, que es la época, podríamos decir, más al acercamiento. Entonces, en realidad, lo que puedo ver es que la relación entre el fondo, el Instituto Cubano y otras instituciones cubanas es más desde abajo, más de política editorial, de intercambio de libros, de comercialización, de firma de convenios. Por ejemplo, el Fondo de Cultura firma un convenio con el Instituto Cubano, a través del cual los cubanos pueden pedirle al fondo una serie de libros, pero el fondo también puede distribuir y comercializar libros cubanos en México. Entonces, el fondo, a partir de 1973, firma un convenio con el Instituto Cubano para ser la agencia comercializadora en México de libros cubanos, cuando el fondo también al mismo tiempo se especializa, amplía su nivel institucional y crea el Fondo de Cultura Internacional. Esa institución es la que se va a encargar a partir de la década del 70 en todo lo que tiene con el mercado externo del Fondo de Cultura Económica, y ahí hay una especialización también institucional del fondo que, entre otras cosas, le permite tener más flexibilidad al momento de establecer, por ejemplo, vínculos con el mundo editorial cubano. No sé si está bien o... Sí, no, muy bien. No, es que es un contexto complejo, ¿no? Y bastante cambiante en unos cuantos años, y por lo que entendí, hay tensiones, ¿no? Y apuestas desde ambos lados que se gana con esa colaboración.
pero en sí, en el momento en el que estás, porque es una investigación en proceso, Sí. ¿cuál es, o sea, qué buscan ganar con ese canje de libros? O sea, si en esos momentos, bueno, más bien en unos años previos, ¿no? Cuando salió Orfila Reynal Despedido, que lo han abordado Gustavo Sorá, José Carlos Reyes, Erwin Nova, pues se sentían los efectos de la Guerra Fría sobre la política editorial del fondo. ¿Por qué después arriesgarse o por qué retomar este vínculo con Cuba? O sea, ¿cuál era la apuesta desde México? Y también un poco surgen preguntas sobre Cuba. Es que está interesantísimo. ¿Por qué se fusilan economía y sociedad si se supone que lo que se leía más era literatura marxista? Bueno, sí. ¿No? O sea, ¿por qué necesitan ese tipo de libros? Sí. Bueno, eso es interesante porque una de las cosas que a mí me interesa sobre Cuba, y todas las cosas a partir de las ediciones mexicanas, y no solamente, sino también argentinas, europeas, es que lo que muchos han denominado como proceso de sovietización de la política editorial cubana, que comenzaría a partir del Congreso de la Cultura de 1971, en principio, bueno, hay que verlo más en detalle, ¿no? El Boletín del Instituto Cubano, el libro que decía antes, también permite ver que no todo lo que le interesaba al Instituto Cubano era literatura soviética o literatura de la Europa socialista. De hecho, también Cuba atraviesa un proceso de modernización a nivel de las universidades, ¿no? La Universidad de las Villas, la Universidad de Oriente, la Universidad de La Habana, tiene un proceso de expansión de las ciencias sociales y las humanidades, como en otras capitales latinoamericanas, digamos, en cierta medida. Entonces también hay disputas desde el punto de vista, por ejemplo, de la sociología, como he podido saber, en términos de qué leer para los estudiantes, qué tienen que leer los estudiantes de sociología en la población esotérica, ¿no? Y Weber es una referencia, sin duda. Entonces, también, y aparte no es literatura ni siquiera marxista, digamos, no sería como antimarxista, definitivamente. Entonces, me parece que habla de las contradicciones también que hay dentro del mundo editorial y cultural cubano respecto a qué leer, ¿no? Sobre todo libros destinados al mundo universitario, porque todo el mundo Instituto Cubano y otras instituciones editoriales o bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca incluso del Banco Nacional de Cuba o la biblioteca de la Universidad de La Habana, requiere libros para los alumnos, ¿no? Que están siendo cada vez más partícipes de la vida universitaria cubana. Entonces, ahí hay toda una disputa, una zona no tan clara en términos de pensar que en Cuba hay, desde el 71 en adelante, una sovietización, sino que en realidad es mucho más porosa esa situación desde el punto de vista editorial. Entonces, Weber es el caso más extremo, podemos decir, pero hay otros también así, ¿no? No sé, por ejemplo, en 1973, el Instituto Cubano publica la antología de Gramsci que coordina Manuel Sacristán de la edición del siglo XXI. Bueno, es marxismo, pero no es el marxismo tipo soviético el que ofrece Sacristán esa antología de Gramsci, ¿no? Sino que será como un marxismo más heterodoxo para esa altura. Bueno, ese libro es del 73, que se edita en Cuba. Entonces, incluso desde el punto de vista de qué marxismo hay que leer, Gramsci sí, Gramsci no, bueno, hay un momento de disputa, de tensiones, de negociaciones dentro del mundo de la cultura y sobre todo desde el punto de vista del mundo editorial. La primera que me habías preguntado era... Sí, ¿qué ganaba? ¿Qué ganaba el fondo? Yo creo que ahí el fondo, hasta donde he podido ver, el fondo le interesaba a Cuba. Yo creo que siempre interesó a Cuba. Como le interesó al gobierno mexicano a Cuba, ¿no? Hay un trabajo de Manuel Ojeda que habla de esas relaciones entre México y la Cuba revolucionaria, en donde va viendo la relación de los gobiernos mexicanos respecto a Cuba. Y en realidad el interés nunca desapareció de México hacia Cuba, sino que hubo momentos de, él dice, simpatía, tensión, congelamiento y deshielo con el gobierno de Luis Echeverría, ¿no? O sea que ahí hay, de la política mexicana hacia Cuba, distintas situaciones, pero no hay un corte de las relaciones, ¿no? Siempre hay un interés de México sobre Cuba. Y el fondo en particular, y creo que un sector de la cultura mexicana, eso habría que ver un poco más, en cierta medida, en la institución, digamos, a pesar de los presidentes distintos que hubo, en el fondo, y sobre todo de la salida de Orfila, bueno, siguió estableciendo ese vínculo con Cuba, ¿no? Como un lugar cultural, como un lugar de apuesta, de relaciones culturales, de intercambios de autores, libros, ediciones, publicaciones. Lo que se produce en Cuba al fondo le interesa.
lo que se produce en México al Instituto y a la Universidad de La Habana también le interesa. Y lo que yo veo es que esas cuestiones de venta de libros, por ejemplo, están muy dificultosas. Entonces ahí yo creo que lo que hay es una apuesta cultural, ¿no? Esta cuestión de que las relaciones con Cuba son relaciones diplomáticas, ¿no? Vemos cómo les cobramos. Siempre la documentación dice, bueno, nos tienen que dar tanta cantidad de plata porque le vendimos tanta cantidad de libros. Bueno, sí, vamos a ver. Bueno, y hay cartas del fondo donde le dicen a los cubanos, al instituto, a la universidad, nos deben tanta plata como si fuese una insistencia que saben que no va a ser a nada, ¿no? Que van a cobrar esa plata, no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, esa insistencia me parece que denota esta idea de, bueno, diríamos, es Cuba, ¿no? No es otro país, es Cuba y es una cuestión especial, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una situación que, por ejemplo, con el gobierno, con la presidencia de Francisco Alejo, eso se intensifica mucho más, Alejo va a Cuba, etcétera, que decíamos. Y me parece que también es una historia que habla de cómo el Fondo de Cultura hasta el día de hoy tiene un vínculo con Cuba, ¿no? En 2022, Paco Talgo inauguró la sucursal del Fondo de Cultura en La Habana, cosa que no había hecho el Fondo de Cultura ni siquiera Orfila Reinal en su momento. Y cuando uno lee las declaraciones de Paco Talgo II, más o menos es lo mismo, que pone en pocas palabras lo que era el sentimiento, la sensación del mundo editorial o el editorial mexicano en un sector respecto a Cuba, ¿no? Y de hecho Paco Taibo habla de que llegó al fondo, sin una ingeniería al fondo para instalar esa sucursal en La Habana, porque la verdad que sabían este mismo problema, que sigue existiendo. Sí, siempre el mismo problema de que financieramente Cuba no es viable para el fondo, ¿no? Y que Paco Talgo hablaba en un reportaje no hace mucho tiempo de que, bueno, hicimos toda esa ingeniería financiera y ya trajimos muchísimos libros, ¿no? Libros quizás para más lectura juvenil, infantil, ¿no? Containers de libros a precios muy bajos que iban a vender en Cuba, muy bajos. Pero me parece que marca esa situación también, que la relación entre el fondo y el Fondo de Cultura Económica y el mundo editorial cubano, en principio la cultura cubana, tiene una historia que llega hasta el día de hoy. Yo creo, Martín, que nos debe estar rondando una pregunta sobre la temporalidad, precisamente, ¿no? Porque mencionabas cómo hay que releer las dinámicas cubanas a inicios de los 70, ¿no? Hasta sovietización, en fin. ¿Cuál es el horizonte temporal? Sí, bueno, yo en particular estaba haciendo, la investigación que estoy haciendo es entre los años 60 y la década del 80, ¿no? Porque el sistema editorial cubano en el 80 cambia. Se descentraliza el sistema, todo lo que sea centralizado con el Instituto Cubano. ¿A qué nivel se centralizó? El Instituto Cubano en el 67 lo que hace es centralizar sobre todo, no tanto las decisiones de edición, sino las decisiones de impresión. O sea, el Instituto Cubano es el instituto que va a decidir qué se imprime. O sea, que en un punto tienen una decisión sobre qué editar, pero son las instituciones culturales, Casa de las Américas, la UNEAD, la universidad, las que deciden los planes editoriales. El instituto, esas instituciones, el instituto recibe esas instituciones, esos pedidos, y los que controlan las imprentas es el Instituto Cubano, ¿no? El comité termina decidiendo, bueno, esto sí, vamos a hacer en este tiempo, establecer los tiempos, las pautas, etc. Entonces, lo que concentra el Instituto Cubano tiene que ver con eso por un lado y con todo lo que es la distribución de los libros a nivel nacional y a nivel internacional. Ese sistema es así entre el 67 y el 80. En el 80 esto cambia. Entonces, a nivel de impresión, muchas instituciones comienzan a lograr más autonomía para imprimir, por lo tanto también empiezan a absorber los costos. Eso. Cada institución debe asumir los costos de impresión, ¿no? Incluso, hasta donde he podido ver, también de distribución local. Entonces, hay como una asignación del Instituto Cubano a las instituciones que editan libros, que hace cargo de todo lo que tiene con la administración, los gastos, etc. Entonces, por lo menos esa historia es la que me interesa construir desde el punto de vista de pensar, por un lado, un estudio profundo de un caso muy emblemático del Estado editor en América Latina. El caso cubano es uno de los grandes casos de esto que hablábamos antes, del Estado editor, ¿no? Comparte eso con México, comparte eso con Venezuela, por ejemplo, es otro gran caso del Estado editor, y a nivel editorial, Cuba en esa época es
creo que el cuarto o quinto país de América Latina en términos de producción de libros, hasta los años 70 por lo menos, que después se sabe muy poco. Y por otro lado, el Instituto Cubano y todo el mundo editorial permite un poco ver de más detenidamente toda esta cuestión de la sovietización de la cultura cubana, ¿no? Si en el mundo editorial es posible verlo de una forma que se puede ver en otros planos, en el plano de los programas curriculares en historia y en ciencias sociales con humanidades, que eso sí es un poco más notable, ver un poco en esos momentos cuándo, cómo, dónde se da esa situación, y por las fuentes que estoy observando, como decía antes, me parece que eso no es tan en bloque, ¿no? Hay momentos, hay etapas, hay negociaciones. Me falta algo interesante que tiene que ver con la cuestión de la censura en Cuba, que es un tema muy importante. Es difícil poder ver fuentes a partir de la cuestión de la censura, ¿no? Estoy pensando, cito el mismo trabajo de Robert Darnton sobre la Alemania democrática. Él muestra muy bien toda la cuestión de la censura en la Alemania democrática, que es una censura negociada, ¿no? Darnton encuentra allí que el Instituto de la Alemania, del libro de la Alemania democrática, con los autores negocia la censura, saca una palabra, pone otra, un sinónimo, la borra, ¿no? Según qué autor, algunos autores amerita esa política, esa posibilidad, con otros autores no. Bueno, pero esa documentación yo no la pude encontrar, pero resultaría, sí. No sé si la vaya a encontrar yo o alguien más, pero resulta muy interesante. Si la encuentran, que te avisen. Sí, me avisan, porque cosas ya están ahí avisados. Pero eso es algo, por ejemplo, no he podido ver tanto, está en la expectativa. Claro, pues hay límites también en función de Exacto. lo que encuentras en el, bueno, que está disponible en el archivo. Sí. Ay, ya, sí. Hay una pregunta que me he estado guardando, regresando a los libros fusilados. Sí. Los libros fusilados. Que es maravilloso, o sea, porque es una manera muy distinta de plantear la piratería, ¿no? Porque la historia de la piratería, que también es un pendiente de los estudios editoriales latinoamericanos, pues es mucho más amplia, ¿no? Los libros fusilados los has pensado desde el estudio de la materialidad. O sea, está planteado dentro de los giros de la historia intelectual el giro material, ¿no? Sí. Y has pensado, porque volviendo a economía y sociedad, pues esas diferencias entre la edición mexicana, las ediciones cubanas, y eso tiene impactos en quien lee, exacto, y cómo lee. Exacto. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Sí. ¿Lo estás incorporando? Sí, eso es otro trabajo interesante y arduo al mismo tiempo, de detalle, podríamos decir, pero sí, por ejemplo, una de las cosas que me interesa mucho, que he podido avanzar un poco, pero ahí con algunos colegas que conocen mucho la cuestión gráfica, también se puede observar, tiene que ver con todo lo que es el arte de tapa de las ediciones cubanas, ¿no? Los diseños de tapa. Y todo ese diseño de tapa está asociado con un grupo de diseñadores cubanos de gráfica que se dedicaban no solamente a ilustrar las tapas de los libros, en buena medida, sino también de toda la cartelería cinematográfica cubana, de las revistas cubanas, bueno, en el mismo caso de Pensamiento Crítico. Entonces hay un grupo ahí de diseñadores gráficos que tienen una larga trayectoria en Cuba, muchos jóvenes al mismo tiempo, que se incorporan al Instituto Cubano, pero también al Instituto Cinematográfico de hija Alfredo Guevara en su momento, que son sectores claves para trabajar justamente toda la gráfica. Sobre todo una gráfica pop, ¿no? Muy típico de los años 60, y es muy claro el impacto que tiene eso en las tapas de los libros, y por eso yo creo que ahí hay un proceso de modernización muy fuerte, esto lo que tiene que ver con el arte gráfico en Cuba. No lo digo solamente yo, hay otros también que lo afirman de esa manera. Bueno, pensar esos diseños de tapa, por ejemplo, de varios libros, es algo que estoy tratando de hacer. Sobre todo, yo lo que tomé es una colección, que es la colección de ciencias sociales, porque el Instituto Cubano tuvo muchas colecciones, infinitas colecciones, yo diría que más o menos más de 20, en un momento, después se achican, van y vienen, pero yo tomé ciencias sociales porque estaba asociado mucho al grupo de Fernando Martínez Heredia, de Pensamiento Crítico. Entonces, ahí sí lo que se puede ver son muchas de esas, algunos de los libros que he podido encontrar, porque al mismo tiempo no he podido encontrar todos los libros de esa colección, que después se transforma en editorial, ciencias sociales.
En la Biblioteca de La Habana, por ejemplo, en Martí, no encontré todos los libros para ver por ejemplo, material desde el punto de vista de las tapas. O encontré algunos libros digitales que me permiten ver los prólogos, o las solapas, o las contratapas, pero no el arte. Están sin tapa. Y los prólogos también es algo importante. Muchos libros lo tienen, otros no. El Economía y Sociedad de Weber tiene un prólogo de Germán Sánchez, que fue un sociólogo muy importante en Cuba, en donde justamente él presenta al pueblo, a las ciencias sociales cubanas, a Weber, ¿no? ¿Qué clave de lectura hay que leer a Weber, ¿no? Para Cuba? Es un prólogo largo de Sánchez, casi es un texto, digamos, es un paper académico de 20 páginas, ¿no? Aproximadamente, si lo tuviese que traducir el libro a un Word, digamos, en general, ¿no? Sí. Entonces ahí hay también todo un trabajo, pero bueno, depende un poco también de los libros que he podido ir encontrando en esto que es Ciencias Sociales y Humanidades. Uno podría hacerlo en Arte y Literatura, que es otra colección que también se transforma en editorial, ¿no? En varias esas colecciones. Así que sí, eso es un trabajo en ciernes que permitiría ver un poco más en detalle justamente estas cuestiones de la materialidad específicamente, cómo son confeccionados los libros y esa capacidad que tiene esa materialidad para producir lectura, establecer claves, fluir en términos de interpretaciones, etc. Sí. Sí. Suena muy prometedor, Sí. ¿no? Y bueno, no sé si por aquí dejamos un poco de este tema de tu investigación actual, aunque sin despegarnos. Tú escribiste hace algunos años un artículo donde caracterizaste el libro político y en ese artículo tú mencionabas, hacías como un balance de los estudios editoriales en Argentina y pues dabas cuenta de un fenómeno que es la preponderancia de la edición literaria, ¿no? Creo que ese panorama ha cambiado, perdón. O sea, justo tú te has insertado en la parte política y desde esta perspectiva de haberte movido de Argentina a estudiar México y Cuba, ¿qué podrías plantear ahora respecto a ese? Pues tú lo estás estudiando desde Argentina, ¿no? O sea, justo ese campo de estudios necesitaba esto, en fin, no sé qué reflexión pudieras compartir. Por ejemplo, respecto a la idea del libro... Muy fácil mi pregunta. No, muy fácil la pregunta, por suerte es la última. Así que... No, es la penúltima. La penúltima, no me quiero imaginar la última. Te voy a seguir torturando un poquito más. No sé, vos pensás en términos de la aplicación de del libro político. No sé, porque han crecido, por un lado, pero tú respondes. No. Han crecido los estudios editoriales vinculados con las izquierdas, lo intelectual o político, pero que tanto también estaba la lógica nacional y ahora hay que abrir estas otras lógicas más. Sí. Por ahí. Es difícil. A medida una reflexión, eso, no sé. Yo creo que, digamos, la situación México-Cuba y una compara con Argentina desde el punto de vista editorial es distinta. Digamos, me parece que, ¿distinta en qué sentido lo digo? Esto que hablábamos antes, ¿no? La presencia de los estados en la edición. Y no solamente en la edición, sino en la comercialización, en el mundo de la librería, en el mundo de la circulación, en la influencia que se tiene para generar lecturas en los lectores. Eso en Argentina no hay. No hay del mismo nivel, no hubo el mismo nivel, digamos, esos estados tan presentes en el mundo editorial, tan centrales. No quiere decir que en la Cuba revolucionaria, a diferencia de México de los años 60 y 70, en México había mercado del libro y había todo un mundo privado, partidario, militante. En Cuba eso después no. Al mismo tiempo hay una diferencia entre Cuba y México si uno quiere establecer esa etapa, ¿no? En México hay mercado, en Cuba no. En Cuba en el 67 se terminan todos los mercados de libro. El negocio privado, las librerías se estatizan, ya no hay tanto. Por lo tanto, las historias editoriales latinoamericanas, voy un poco por ahí si querés, las historias latinoamericanas, a pesar de tener un panorama, uno podría decir, político, geopolítico en común en una medida, una historia en general atravesada por una serie de situaciones desde el punto de vista económico, ideológico, desafío político,
el punto de vista cultural, bueno, hay diferencias en ese siglo XX, y desde el punto de vista específicamente del libro, edición, es clara esa diferencia. De hecho, Cuba hace una diferencia respecto a todo el resto de América Latina. Entonces, un país latinoamericano va a tener ese sistema editorial y la función del libro vinculado con el Estado, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces yo diría un poco por ese lado, que el libro y la edición quizás permitiría repensar cierta historia, ¿no? Pensando en un posible trabajo del libro y la edición en América Latina. Un poco a la idea de Gregorio Weinberg cuando hace ese pequeño texto, ¿no? El libro en América Latina, creo que se llama así, el libro de América Latina, ¿no? Que él propone una historia del libro del periodo prehispánico en adelante, ¿no? Muy cortito. Si uno tuviese que pensar algo así en el siglo XX latinoamericano, uno podría pensar específicamente esa situación de la presencia cada vez mayor de los estados en la posibilidad de producir libros. No quiere decir que los estados no hayan estado interesados en los libros, el siglo XIX lo han estado, ¿no? Pero a través de relaciones más indirectas, ¿no? El Estado asume a partir del siglo XX en América Latina eso, y al mismo tiempo los casos son distintos. En Argentina ha habido instituciones estatales, las universidades, podríamos decir, ¿no? como caso, pero no es lo mismo que una institución como el Fondo de Cultura, Monte Ávila o el Instituto Cubano del Libro por caso, ¿no? Y al mismo tiempo esos estados editores, estos tres, se diferencian entre sí en términos de esa relación entre Estado y mercado. Diría eso, en principio, no sé si es un poco donde podría llegar a interesar. Hablar del libro político también, ¿no? Bueno, todo un tema el libro político. La verdad que la relación entre edición y política es nodal, en cierta medida, en estas historias, ¿no? Como estamos diciendo, en las historias estatales y las no estatales. Digamos, uno puede pensar esto, como decíamos, en el caso de los grupos de izquierda, que la política editorial en buena medida acompaña o intenta acompañar cierta estrategia o lectura política, ¿no? Esos grupos que tienen anclaje en algún tipo de organización político-social, ¿no? O sea, no hay forma de ver una cosa con la otra, ¿no? Porque a veces los riesgos de la cuestión de la edición es perder de vista lo político como algo constitutivo. Entonces, quizás es más claro en los casos de los estados, en los partidos. En los casos de las grandes editoriales, bueno, pareciera que es más difícil vincular edición y política. Y esta cuestión entre libro como mercancía, ¿no? Como símbolo, ¿no? Lo simbólico y lo político, me parece que juega según los casos. Pero es muy difícil no pensar lo político incluso en las grandes editoriales. Estoy pensando en el trabajo de Ezequiel Saferstein, por ejemplo, también, sobre el mundo editorial argentino y las decisiones en términos políticos que hay incluso en los grandes conglomerados editoriales. Quizás el lugar es menor respecto a otros casos, ¿no? Como un editor o un partido político, un grupo político, pero la política está jugando incluso en la toma de decisiones editoriales, ¿no? Quizás pesa más el mercado, pesa más cierta relación con autores, consagrados, las ventas globales, pero lo político está presente en ese punto, más allá de la ideología política, ¿no? Porque una gran editorial puede ofrecer un libro de un escritor, digamos, de derechas como de izquierda, ¿no? Lo importante es lo político, más allá de la definición ideológica, digamos, de lo político, si de izquierda, derecha, de centro católico, lo que sea, ¿no? Porque lo político en primeros momentos también vende, ¿no? El libro político es un segmento del mercado, y en primeros momentos de la historia cultural latinoamericana, eso a veces se transforma en un filón de venta significativo, ¿no? Entonces, me parece que una báscula entre estas tres cuestiones que decía bien, ¿no? Sobre la economía, lo simbólico y lo político, aunque no da tanta importancia en político, igual me parece que lo político es parte un poco de ese análisis que hay que hacer de los emprendimientos editoriales, revisteriles también, etc. ¿no? Sí, sí. Incluso en la literatura, estaba recordando a Leonardo Padura, claro, hablando de Cuba. Pues para ir cerrando este primer momento del conversatorio, porque tras esta pregunta
pues daremos pauta a que quienes nos acompañen, si quieren conversar con Martín, plantearle algo, alguna pregunta, compartir algo, pues solo te quiero preguntar ¿en qué otros proyectos estás involucrado? Porque, bueno, estás trabajando fundamentalmente esta relación México-Cuba a través de la diplomacia cultural, pero no es lo único, ¿no? Sí, sí, bueno, esta visita a México, a este querido México, a este querido país, estuvo asociado con presentar un libro en el Colegio de México, que estamos elaborando con un colega uruguayo, Roberto García, que tiene que ver sobre la crisis de los misiles en Cuba en 62 y un poco el impacto en América Latina. Eso tuvo que ver un poco, bueno, en principio con mi interés sobre Cuba. Voy a decirlo así, en octubre del 22 hicimos una jornada en la Universidad de San Martín, donde yo trabajo, con Roberto, porque se cumplía un aniversario de la crisis de los misiles. Obviamente ese tema también estuvo muy asociado con la proliferación y la crisis actual que tenemos en torno al equipamiento bélico y sobre todo nuclear, y la proliferación de armas nucleares, las pérdidas de todos los sistemas de regulación de posguerra que hubo desde los años 60, 50, 60 hasta los 80, ¿no? Entonces el tema también adquiere una relevancia no solamente por el aniversario, sino también que es una forma de reflexionar en un punto histórico del presente, ¿no? Cómo es también que se puede explicar esa historia de la geopolítica nuclear, diría. Entonces hicimos unas jornadas en la Universidad de San Martín respecto a eso, y habíamos invitado a muchos académicos que trabajaron en determinados países latinoamericanos, y un panel de cierre donde estuvo Vani Periná, Renata Keller y Rafael Rojas reflexionando un poco sobre toda esta cuestión, y bueno, de allí salió un libro, porque claro, lo tenemos frente a los ojos, todos esos textos. Entonces estoy trabajando sobre eso con Roberto, tratando de armar un libro que te cuenta de esa crisis de los misiles del año 62 y cómo repercutió en América Latina a partir de 3 ejes. Un eje es las relaciones internacionales, dar una visión nueva sobre esas relaciones internacionales, algo muy abordado en la crisis de los misiles. 2, la cuestión del anticomunismo, porque hay algo muy asociado a la crisis de los misiles, el peligro nuclear, el peligro rojo y las políticas anticomunistas. Muchos gobiernos latinoamericanos son tanto dictatoriales como democráticos. Y 3, un poco la repercusión de la crisis en la política nacional, o sea, en la opinión pública. Y ahí entra mucho la prensa, ¿no? Muchos artículos han empezado a trabajar sobre la prensa, los discursos frente a la crisis. Por ejemplo, no sé, el humor político que aparece mucho en la prensa sobre la cuestión de los misiles, lo que tiene que ver con también la construcción de un imaginario apocalíptico, no sé, la reposición de películas, por ejemplo, que se da. Yo estoy trabajando en el caso argentino y hay una película que se repone en los 50 que se llama Hiroshima, se repone en el 62, pero es una película del 50. Entonces, hay toda una cartelería sobre eso, ¿no? Venga a ver la película antes que estalle el mundo, ¿no? Que se hagan icos. Efectivamente, como que si uno iba a la película iba a tener una respuesta, una posibilidad, no sé, de saber cómo refugiarse, ¿no? En Estados Unidos ha avanzado mucho eso, es interesante porque en Estados Unidos sí había muchísima información para las familias, cómo refugiarse, ¿no? Los refugios estos antibombas. Antibombas. Y ya hay mucho eso. Yo en Argentina por ejemplo, no lo he visto tan así. Me hubiese gustado, que está buenísimo. A la Argentina, ¿cómo sería eso? Pero, ¿no? Yo creo que desde México sí estaba más cercano, ¿no? Claro, sí. Ayer una colega decía, bueno, el libro se llama Instante en la destrucción, la Guerra Fría Latinoamericana y la crisis de los misiles en Cuba, y una colega me decía, bueno, el único país que estuvo a un instante de la destrucción fue Cuba, me decía, ¿no? Como los demás países, no sé si tanto, pero en realidad uno puede decir, eso en el primer momento, porque si eso estallaba México, pues si le daban a Estados Unidos, Dominicana, ¿no? Empezaban de arriba para abajo, entonces podía tener un alcance general y mundial. Entonces, termino con esto, un poco la idea del libro ese es un poco dialogar con la historiografía de Guerra Fría anglosajona, que es la que predomina un poco en esos estudios, desde el punto de vista de ubicar a América Latina como un agente activo y no pasivo, porque mucha historiografía sobre Guerra Fría anglosajona pone a América Latina en el Caribe un lugar muy pasivo, ¿no? Como, bueno, un decorado al margen. Entonces la historiografía latinoamericana sobre Guerra Fría viene insistiendo, bueno, pero América Latina
ha tenido, por ejemplo, en la OEA, en distintos momentos de la historia del siglo XX, un papel activo en eso, o por lo menos ese conflicto en América Latina, en general, como en otros lugares de primer o tercer mundo, obviamente no fue frío, fue caliente, ¿no? Pensemos en Corea, pensemos en Vietnam. Entonces, para decir los casos más sobresalientes, ¿no? Las dictaduras contrainsurgentes en América Latina, los golpes de Estado, etc. Entonces, no solamente no fue fría, sino fue caliente, y no solamente Argentina, o México, Brasil, Chile, América Latina fue un escenario, pareciera que no, Nicaragua, no pasaba nada y pasaba un montón de cosas. Entonces, un poco la apuesta del libro es dialogar con esa historiografía, colocar a América Latina en un lugar mucho más activo y de preponderancia, ubicar mejor ese lugar, y al mismo tiempo ofrecer fuentes e interpretaciones de investigadores latinoamericanos sobre Guerra Fría, ¿no? O sea, eso también es una búsqueda de incentivar los estudios de Guerra Fría en países, por ejemplo, que no son tan dinámicos en esa área, no sé, Paraguay, Perú, por ejemplo, algunos países centroamericanos, ¿no? Que esa historiografía está un poco más relegada respecto a Brasil, México, Uruguay, Chile, Argentina, Colombia. Entonces la idea también es apuntalar, que el libro ofrezca a la historiografía latinoamericana, bueno, una serie de trabajos que incentiven en algún punto una dinámica más profunda de esa historiografía. Pues, muchas gracias, Martín. Solo creo que no nos dijiste dónde se va a publicar. Se va a publicar ese libro en la editorial Prohistoria, es una editorial argentina en formato papel y digital. Calculo que en julio estaría presente, veremos, en principio sí. Y bueno, la idea es que sea digital, y ahí hay una posibilidad de hacer que circule en varios lados de América Latina. Bueno, pues ahora sí, micrófono abierto para ampliar un poco esta conversación con otras voces, por si tienen algo que plantear, agregar. A mí me interesa mucho la política cultural en México-Cuba en el primer periodo de la revolución, entre 59 y 64, que es el periodo que estoy revisando a propósito de Ezequiel Martínez Estrada, y pensar las políticas del Fondo de Cultura desde México en relación con Cuba en el marco de la Guerra Fría Cultural. No sé, estaba pensando en esto que vos decís, de pensarlo meramente como una relación cultural. Algo más que eso. Bueno, también depende, esa situación que yo te estoy comentando depende del periodo, ¿no? Claro. O sea, una cosa es el 60, por eso el 67 es un momento importante desde el punto de vista editorial en Cuba, porque ahí se estatiza todo el negocio editorial. Pero hasta ese momento había librerías privadas, y había mercado privado. Es más, hay libreros cubanos que tienen hasta el año 67 relación directa con el fondo, en términos de petición de libros. Es más, antes del Instituto Cubano del Libro hay una institución de similares características pero no iguales que se llama Editora Nacional. Esa también la estaba reponiendo con Jorge Fornel, que está trabajando sobre este tema. Y es más, la relación de Cuba con el Fondo de Cultura es antes de la Revolución. Es la relación, por ejemplo, que tiene el mismo Orfila Reino, el mismo Daniel García Villegas con Alejo Carpentier, ¿no? En la edición de su libro Música en la Cultura Cubana, que también estoy viendo eso justamente porque me parece sumamente interesante reponer esa historia más allá de la Revolución, ¿no? Entre Cuba y el Fondo. Es uno de los pocos autores, Carpentier, que está en el Fondo. Después Carpentier pasa al siglo XXI. Entonces hay una historia entre el Fondo y Cuba y el mundo de las librerías, el mundo después con la revolución de Editorial Nacional, incluso a niveles particulares con el Fondo, que está más allá de la revolución, del corte de la revolución, y donde ahí sí las cuestiones, por lo menos, Cuba empieza a tener problemas sobre todo las instituciones de ciudadanos cubanos, de pasar plata a partir del 63, 64. Ahí se empiezan a complicar las transferencias de dinero. Entonces los cubanos tienen que triangular con Canadá o algunos actores con un Banco de Francia, ¿no? Son las entidades que yo encontré que les permiten a los cubanos transferir dinero, por lo menos a México. Yo creo que a otros países más también, pero en principio a México, ¿no? Como el Fondo vende el libro, el Fondo en el año encontré a un librero cubano que le pide al Fondo de Cultura libros, una serie de libros.
Y es un libro que tiene relación con el mundo mexicano del libro, pero no sé si con el fondo, por lo menos de 1908. Es un viejo librero de La Habana, ¿no? Y lo que veo en la correspondencia es que él tiene el trato con el fondo desde hace por lo menos 20 años, por lo menos, lo pude ver, ¿no? O sea, antes de la revolución. Y contaba estas cuestiones de que la dificultad que tiene ahora no solamente es con el cambio que se avecina en el mundo editorial, sino que la dificultad de transferir el dinero al Fondo de Cultura. Entonces, el mundo editorial cubano está muy asociado a esa priorización de la revolución, ¿no? En términos, diría más, o mejor, para ser más claros, la relación entre Cuba y México desde el punto de vista editorial tiene un momento que es el 59, porque se crea una institución estatal que es la Editora Nacional que Cuba no tenía hasta ese momento, se expande la producción de libros como Cuba no tenía hasta ese momento, pero hay mercado del libro en Cuba hasta el año 67. Por lo tanto, entre el 59 y el 67 es un subperíodo de esa relación entre México y Cuba, y el 67 cambia esa relación. ¿No? Esa sería como una especie de priorización. Pero el fondo tiene libros en Cuba, en La Habana, por ejemplo, de la década del 40. Seguro. Eso lo estoy viendo en esa correspondencia, en esas cartas que hay, pedido de libros, etcétera, que, bueno, hablan de una historia mucho más larga que la revolución entre Cuba y el fondo, en particular. Antes de la revolución, claramente, sí. Por ejemplo, los bregarios de cultura popular. Esa colección se vende en Cuba desde la década del fin de los 40, seguro. Este librero dice, bueno, esa colección que yo hace muchos años que estoy comercializando acá, la gente me lo sigue pidiendo, es una de las colecciones, por lo menos testimonio de este libro, de las más exitosas que tengo en la librería. Se llama la librería Las Ideas, se llama esa librería en La Habana. Este libro que se llama José Alonso. Que sobre esas colecciones hace falta una historia, ¿no? Varias colecciones. Se ha ido avanzando, hemos ido avanzando en el conocimiento de las colecciones literarias, políticas, de ciencias sociales, pero todavía hay muchas huerfanitas que necesitan investigación. Exacto. Sí. ¿Algo más? No hace falta igual. Sí, ya, o sea. Si ya quiere hablar. A ver, es una pregunta, digamos, sobre todo porque, digamos, por lo menos en lo que he revisado sobre el mundo editorial de México, cuando se habla del caso Fila, la denuncia siempre está muy leído en clave muy, sí, nacional, Cuba, México, ¿no? Pero es llamativo que, o sea, un poco en términos biográficos, Orfila, que viene de Argentina, de la experiencia de la reforma universitaria, si bien es que eso puede ser leído o que hay un momento, digamos, latinoamericano en el fondo. Sí. Pero digamos, también pensando en esto de los libros publicados por el fondo. Sí. Bueno, el carácter latinoamericano, en el fondo, sí, eso es como está muy presente, ¿no? En muchas colecciones, Tierra Firme, por ejemplo. Orfila es claramente un personaje muy importante de esa tradición latinoamericanista, diríamos, desde el punto de vista de su lugar como editor, ¿no? Como escritor, no necesariamente. Diríamos como un intelectual desde un lugar muy de privilegio, que es la dirección del fondo, ¿no? Es un intelectual que no es tanto que escribe, uno puede decir, bueno, escribe cartas, escribe con todo el mundo, y bueno, es una actitud intelectual, pero digamos, o es alguien que da notas en el espacio público, etcétera, pero sobre todo es alguien que hace política cultural, interviene en los debates a partir de la edición, ¿no? De la toma de decisiones de con qué autores contratar, qué libros publicar, cuándo, en dónde. Y ese carácter latinoamericano está muy presente. Una de las cosas que veía, por ejemplo, con Cuba y Orfila, es que en particular, si uno se detiene en la presencia cubana en el catálogo, no hay tanto. Pero no solamente de autores cubanos, políticos ideológicos, ¿no? Che Guevara, no sé, Armando Hart,
Raúl Roa, ¿no? Que la gente que escribía en términos generales, tiene una inclinación, aunque eran políticos algunos como Raúl Roa. Bueno, de hecho, Orfila le pide, está viendo en las actas de la Junta de Gobierno del año 61, le pide a Raúl Roa, que era el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller cubano, le pide un libro sobre la Revolución Cubana. Y Roa le dice, bueno, sí, yo estoy viendo, porque tengo mucho trabajo, claro, también la Revolución, tipo para escribir, se reduce, ¿no?, ampliamente. Dice, bueno, estoy viendo, le insiste, en las actas, le insistí de vuelta y Orfila al canciller Roa, y dice, bueno, estoy hablando con Ernesto Guevara, con Armando Har, que me ayuden a hacer una breve historia de la Revolución. Orfila quería para el catálogo del fondo un libro sobre la breve historia de la Revolución, escrito por el mundo intelectual y político cubano revolucionario. ¿No? Sí. Bueno, ese libro no se publica nunca. ¿No? Bueno, la historia de lo que no se publica, pero sí se tiene relación para publicar, ¿no? Sí se hace relaciones para publicar, ¿no? Pero si uno se detiene después en las otras experiencias del fondo, en términos de qué publica sobre Cuba durante los años de la Revolución y más allá, no hay. De hecho, el fondo empieza a publicar más cosas cubanas a partir de los años 80. ¿No? A partir de la década del 80, el fondo publica en el catálogo más autores cubanos, y eso en los años 90 y 2000 también se sostiene. Habría que hacer una comparación, digamos, ¿no? Autores cubanos, pero pueden ser autores, no sé, argentinos, brasileños en catálogo, no sé, eso yo no lo hago, no, habría que hacerlo para evaluar ahí la presencia, cuantificarlo si querés, ¿no? Pero quiero decir, la relación de Orfila y Cuba, me parece que uno puede dar una vueltita de tuerca más, a lo que ya se ha dicho, desde el punto de vista de que esa relación era más bien personal, diríamos, ¿no? De afinidad intelectual. Los viajes de Orfila a Cuba son varios, por lo menos entre el 59 y el 60. Las relaciones con el mundo intelectual cubano, bueno, el siglo XXI publicó la correspondencia con Alejo Carpentier, ¿no? Es bastante profusa esa correspondencia, eran bastante amigos de la década del 40. Desde el punto de vista editorial, porque la editora nacional tiene relación con el fondo, ahí sí hay una relación mucho más comercial, ¿no? Alejo Carpentier le pide a Orfila libros, autores, ¿no? Hace tratos. Desde el punto de vista comercial, hasta ese momento no hay problema, eso como decía cambia después, porque aparte Carpentier se va de la editora y se va a Francia como embajador, con relación con el 67. Pero incluso, digo, desde el punto de vista de la presencia de Orfila hasta el 65, en el fondo, desde el punto de vista de la edición de libros cubanos, bastante poco. No digo porque podríamos esperar que esté mucho más interesado en la difusión de autores cubanos, ¿no? De la tradición literaria cubana, que es muy rica por parte. Digo de literatura, por decir, de la filosofía, ¿no? También, o del pensamiento en general. Cuba es un núcleo muy importante del pensamiento latinoamericano, caribeño, ¿no? Entonces ahí, bueno, las relaciones son otras en general que tienen, ¿no? Son otras vías. No tanto desde el punto de vista del catálogo, de lo que publica, sino esas relaciones más comerciales, de edición, de comercialización, después de donaciones, después de insistir en que Cuba, de hecho, probablemente también, esto lo hablé con algunas personas que me han comentado que quizás también habría que pensarlo, ¿no? El fondo era en un momento en los años 60, 70, incluso cuando Orfila ya no estaba, era interesante Cuba para el fondo, porque era un acceso a la puerta a los libros para ofrecer al mundo socialista europeo o a la China comunista, ¿no? O sea, Cuba como una plataforma de circulación de libros del fondo, también como una especie de diplomacia cultural en China y en Europa oriental, ¿no? Bueno, eso también habría que pensarlo, podría ser algo también sumamente interesante, casi lógico, teniendo en cuenta la relación de Cuba con la Unión Soviética, la China comunista y los países de Europa oriental. De hecho, Cuba participa mucho en las ferias de libros de Europa. No sé, yo he visto ferias de libros cubanos en Checoslovaquia, en Polonia, sí, donde ahí están. En eso estábamos, perdón que interrumpa, conversando a propósito de un último congreso que hicimos sobre Ezequiel con una profesora de Rumania que está justamente investigando cómo impacta en la Europa, ex eje socialista europeo, y estábamos justamente empezando a dialogar sobre esos vínculos Cuba-Rumania. Sí, un montón. Impresionante. Un montón de vínculos con todo el mundo socialista. Entonces, también habría que pensar si el fondo no está interesado en que sus libros también lleguen a la Europa. Cuba sea como un trampolín para habilitar otros espacios de circulación de libros.
Bueno, pues Perdón, muchas... decía con otro no, sí, detallecito que encontré Tiempo también tenemos. otra relación con Montevideo. Cuba, México, Montevideo, la red decía, de Cuba se dieron derechos de autor a la Casa Artigas para una reedición de un ensayo de Ezequiel y a cargo de Carlos y Ángel Ramos. ¿En qué año fue eso? 63. ¿Quién cede derecho, decías? Cuba. Cuba a la Casa Artigas para reeditar en Cuba el servicio de la Revolución Cubana con otro nombre, mi experiencia Sí. cubana, y que lo hace Carlos y Ángel Ramos. Es interesante porque los cubanos decían que ellos, como fusilan libros, les pueden fusilar los libros. O sea, que no tienen ni siquiera pedir permiso. Están en las cartas que No, yo- está bien. Está interesante. Es interesante eso, porque en el año 77, digo esto, vamos a decir, en el 77, los cubanos, en el 77 hay una constitución, Cuba tiene la primera constitución socialista. En el 77 se vota esa constitución que no había, Cuba se había manejado con la ley fundamental, que de alguna manera era la constitución de 1940. ¿No? O sea, la constitución que tiene Cuba después del 40 es la del 76. Y ahí está una ordenanza de todo ese proceso que ya se había dado, ¿no? De la ofensiva revolucionaria, la estatización, el granja político. Ahí establece a partir del 77 el Ministerio de Cultura una ordenanza que en Cuba empieza a haber derechos de autor. O sea, Cuba establece en el 77 que se terminó los libros fusilados. Y reconoce los derechos de autor de los autores cubanos. O sea, en todo caso, cualquier editorial que quiera publicar libros cubanos tiene que pedir permiso al Ministerio de Cultura, ¿no? Pero esto que vos decís, en todo caso, habría que verlo más específicamente, ¿no? En términos de esta situación. Sí. Como Igual está casos- mediado por Orfila. Siempre está la manito de Orfila en el medio. Dando vueltas, sí. Sí, impresionante. Yo pensaba que estaba editado en Cuba y no, muchas de las cosas que se editan mientras él está en Cuba, en realidad lo edita el Fondo de Cultura o en sus diversas colecciones de México con pedido de Orfila. Sí. Es impresionante. Sí, sí. Bueno, y solamente también que esta cuestión del libro fusilado, pero no sé si lo dije, pero yo creo que no fue totalmente la política, ¿no? Por ejemplo, en Cuba me habían dicho que una parte de la literatura española, o sea, una parte de la literatura de ficción llega por España. El Instituto Cubano hacía tratos con Grijalbo, por ejemplo, y ahí me parece que los cubanos de alguna manera pagaban derechos de autor. O sea, quizás más barato, pero no necesariamente fusilaban todos, esta idea que se fusilaba todos los libros, ¿no? En algunos, eso hay que seguir investigando, yo no me dedico a la parte de literatura, no conozco tanto sobre esa cuestión, pero digo, es más complejo esa cuestión simplemente asociado a que Cuba no había derecho de autor. No, claro. O sea, de ahí, o que Cuba no reconocía los derechos de los autores o la potestad de las editoriales. Bien, y para último, hay un libro que quiere editar el Instituto Cubano de Silvia Herzog, ¿no? Su libro de la Revolución Cubana. Entonces, los cubanos del Instituto Cubano le escriben a Silvia Herzog, diciéndole, bueno, estamos haciendo una edición de su libro, queremos si usted nos puede ofrecer una introducción. Entonces, Silvia Herzog dice, escribe a los cubanos del Instituto Cubano y dice, no, pero los derechos de eso lo tiene el Fondo de Cultura Económica. Silvia Herzog le escribe al fondo y dice, che, los cubanos me están pidiendo este libro, pero ustedes tienen los derechos, no sé qué. Bueno, el Fondo de Cultura le dice al embajador que averigüe qué pasó, porque esos derechos son nuestros, ¿no? O sea, quiero decir, el fondo puede ceder libros, puede perder libros, pero en algunos casos pueden no pagar derecho de autor los cubanos, como el libro de Max Weber, pero en otros casos, según sea el autor, bueno, el fondo no está dispuesto a que los cubanos hagan eso. A que el libro de Silvia Herzog, los cubanos lo editen, le fusilen la historia de la Revolución Mexicana de Silvia Herzog. ¿No? Entonces también quiero decir, cuando entra más en detalle, esa política de derecho, funcionamiento y intercambio con el fondo es un poco más compleja. ¿No? Sí, porque incluso cuando él muere en noviembre del 64 y en el 65 la esposa le pide a Grusberg que por favor interceda ante Cuba para que le manden las regalías por los derechos de autor de todas las obras que hayan quedado en Cuba y que hayan sido vendidas. O sea, Claro. que por favor interceda para hacerle llegar eso que a ella le corresponde como propiedad intelectual. Claro. 64. Sí, Y está interesantísimo. sí, sí. No, sí. Vamos a estar toda la tarde. Exacto, podríamos seguir, pero terminemos. Muchas gracias, Martín, por una conversación muy grata, muy
muchas gracias a quienes nos acompañaron y bueno, ojalá que haya futuras ocasiones, ya sea aquí en México o en Argentina, para seguir conversando. Y pues nada.